Dios te bendiga, Dios te guarde, amado amigo y hermano, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos permite de poder estar esta mañana en completa salud y nos dé la fortaleza para terminar nuestro día de trabajo, ya que hoy es viernes, cierre de semana para algunos, para otros no, pero para los que cierran la semana hoy viernes de trabajo, hoy es el cierre de esta semana. Que Dios nos siga dando fortaleza para seguir hacia adelante, peleando la buena batalla de la fe, echando mano a la vida eterna. Hoy vamos a estar leyendo la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segundo libro de los Corintios, capítulo 5, verso del 14 en adelante. Dice la poderosa palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos moriremos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que Él que murió y resucitó por ellos, sino para el que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gracias, Señor, por esta palabra. En esta hora te pedimos, Señor, que esta palabra haya cabida en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, y nos convierta en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Te pido que te glorifiques a través de la misma y a través de tu Espíritu nos dé la revelación de tu palabra para nutrirnos en esta mañana y para ayudar y edificar a aquel que nos está escuchando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le hemos puesto por tema esta mañana a pequeña exhortación. Cuando Cristo llega, todo cambia. Por eso aquí nos enfocamos en el verso 17, donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron en aquí, todas son hechas nuevas. El primer cambio que ocurre en el hombre, acuérdese que la Biblia dice que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Entonces lo primero que acontece cuando el hombre se reconcilia con Jesucristo, o cuando acepta a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, es que el hombre pasa de muerte a vida. Los caminos del hombre sin Cristo eran caminos de muerte, de perdición, mas ahora en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, y ha recobrado, ha retomado lo que en sí es el verdadero sentido de la vida. Porque cuando estábamos en el mundo teníamos un sentido de la vida totalmente contrario a lo que la Biblia dice, o totalmente contrario a lo que Dios estableció desde el principio. Dios no creó a Adán ni a Eva para que Adán y a Eva accedieran al pecado y se perdieran. El pecado entró en el hombre por la desobediencia y por la tentación. Y ahí entonces el hombre fue contaminado con el pecado. De hecho, el hombre hablaba con Dios cara a cara en el huerto del Edén antes del pecado haber entrado en él. Y tenía el gobierno de todas las cosas a causa de que no había pecado en el hombre. Pero por cuanto el pecado entró al hombre, entonces por esa razón, la Biblia dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos con ese germen del pecado. Entonces, habiendo tenido un sentido de que la vida
que nosotros teníamos sin Cristo era la verdadera vida que teníamos que vivir, pues entonces la Biblia tacha eso y la Biblia dice que esa no es la vida que Dios dio. Dios no le dio vida al hombre para que el hombre se perdiera. Por eso la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere y Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. ¿De qué yo me tengo que arrepentir, hermano Herbert? ¿De qué yo me tengo que arrepentir? Yo que no soy cristiano, ¿de qué yo me tengo que arrepentir? Yo no le hago nada malo a nadie. Yo coopero con todo el mundo. Yo ayudo a todo el mundo. Yo amo a mis padres. Yo amo a mis hijos. Y un montón de cosas usted me puede decir que usted piensa que usted no está pecando. Y yo le puedo tomar muchas de esas cosas porque son acciones que debemos de tener y son frutos que se ve en el ser humano. Pero una de las cosas que el hombre se ha olvidado es de seguir a Dios. Usted puede tener todas las cualidades, pero la Biblia dice que el reino de los cielos no se gana por obra para que nadie se gloríe. Para que nadie venga a decirle al Señor como le dijeron a aquellos hombres: Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, predicamos tu palabra, llevamos el evangelio, hicimos tal cosa, hicimos otra cosa. Y al final Dios le diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque cuando Cristo llega a la vida del hombre, todo cambia. Por eso hay un corito que dice: y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Porque no se trata que va a morir la vieja criatura y se trata de renacer de una nueva criatura conforme a Dios. Entonces esa manera de pensar que usted tenía antes no puede ser la manera de pensar que usted tenga ahora en Cristo. Porque cuando Cristo llega todo cambia. Cambia nuestras expectativas, cambia nuestra mente, cambia nuestros deseos, cambia nuestra manera de conducirnos, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de ver las cosas, porque llevamos la mente cautiva a la obediencia a Cristo Jesús, porque el que maneja el timón de nuestra vida es Cristo Jesús, porque soltamos nosotros el control de nuestra vida y la vida de nuestro hogar y de nuestra familia y la pusimos en las manos de Dios. Por eso la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no velare la ciudad, en vano trabajaría la guardia. Por eso Jesús le dijo en un momento dado a sus discípulos: separados de mí nada podéis hacer. Jesús le dio la promesa a sus discípulos y le dijo: cosas mayores que las que yo hice harán ustedes en mi nombre. Porque Dios cambia, porque Jesucristo cambia la vida del ser humano. Se va la depresión, se va la ansiedad, se van los problemas. Amén. Hermano, ¿cómo que se van los problemas? Si hay gente que están pasando por pruebas y están pasando por momentos duros estando en el evangelio. Sí, pero tenemos una confianza en Dios, porque Dios prometió estar con nosotros hasta el fin. Le dijo a Josué: como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Había una promesa de Dios, de la fidelidad de Dios con el hombre, cuando le dijo a Josué: no te dejaré ni desampararé, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces esas son las cosas que impulsaron a Moisés a llevar a cabo el liderazgo que Dios le puso. Las promesas de que Dios estaría con él. Ahora, ¿cómo Dios permanece con nosotros? Cuando nosotros permanecemos en él. ¿Qué es eso, hermano? Lo que usted acaba de decir ahí. ¿Cómo Dios permanece con nosotros? Cuando nosotros permanecemos en él. Por eso dice la palabra de Dios que el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo es porque nosotros necesitamos un cambio. Y ese cambio pasa cuando conocemos a Cristo. Y cuando dejamos que Él sea el autor de nuestra vida y sea el que escriba nuestra historia. Cuando nosotros dejamos las cosas en manos de Dios, aquí
la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí nuestra fe va a ser probada. No vamos a ser tentados por Dios porque Dios no tienta a nadie. Pero hay consecuencias y hay cosas que van a pasar. Mire a Job. Usted que le gusta mucho esa historia de Job. Usted que piensa que usted está pasando por la prueba de Job. Usted no sabe lo que le pasó a Job. Si usted ve la Biblia, Job lo perdió todo. Perdió hasta sus hijos, perdió todo. Pero Job le era fiel a Dios. Pero Job le hacía falta tener un encuentro, algo que marcara su vida, algo que hiciera más fuerte su fe, algo que hiciera más fuerte su confianza, algo que hiciera más fuerte su vínculo con Dios. Y era en la experiencia. Por eso Job dice, de oídas te había oído, pero de ahora mis ojos te ven. Job era un hombre fiel a Dios. Pero le hacía falta tener una experiencia como nos hace falta a nosotros tener experiencia que marque nuestra vida para que nosotros sepamos que aquí se trata todo de hacer la voluntad de Dios, que aquí se alcanza salvación a través de la voluntad de Dios, a través de seguir la palabra de Dios, a través de seguir la guianza del Espíritu. Por eso usted me pregunta, yo no le hago mal a nadie, yo hago esto, yo hago lo otro. Nos hace falta acercarnos a Dios. Obedecer a Dios, porque la desobediencia es pecado y la paga del pecado es muerte, porque el fin del pecado es la muerte, es llevarte a la destrucción. Entonces usted puede tener todas esas buenas obras, pero si usted no tiene a Dios en su vida, pero si usted no sigue la palabra de Dios, pero si usted no vive la palabra de Dios, pero si usted no sigue la ordenanza del Espíritu, pero si usted no vive una vida espiritual. Por eso la Biblia dice que si conocimos a Cristo, en el verso 16, si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. ¿Cómo conocimos a Cristo según la carne? Cuando le aceptamos como único y exclusivo Salvador, que estábamos muertos del pecado y pasamos de muerte a vida. Pasamos de las obras de la carne a las obras del Espíritu. Pero esto es una batalla continua que nosotros debemos de alimentar esa vida espiritual para que la carne no tome dominio, porque la carne lo que quiere es volver a llevarte a los sepulcros. El endemoniado de Gadareno, este endemoniado dice que caminaba por los sepulcros desnudo y que dormía en los cementerios, atado por legiones de demonios. Pero cuando Cristo llegó a aquel lugar y se bajó de la barca y puso sus pies en aquel lugar, los demonios que atormentaban a este hombre sabía quién había llegado. Y salió corriendo este hombre y se postró delante de Jesús y dijo, ¿qué vienes a atormentarnos? Porque los demonios sabían que el que había llegado era Cristo, el que hace todas las cosas nuevas. Y lo podemos ver con este hombre que estuvo endemoniado por mucho tiempo, que rompía las cadenas y los grillos, que tenía aquel lugar temeroso, porque eran legiones de demonios que habían en él. Pero Cristo lo libertó, y el modo de agradecimiento de aquel hombre era seguir a Cristo. Quería seguir a Cristo, quería irse con Cristo, quería montarse en esa barca y seguir como los discípulos siguieron a Jesucristo. Quería hacer eso porque ese fue el deseo que nació de él. Cuando muere la vieja criatura, cuando mueren los deseos propios, cuando entra Cristo a la vida del hombre, todo cambia, los pensamientos cambian. Antes no queríamos saber de Cristo, antes no teníamos ni el deseo de saber quién era Cristo, antes no había el deseo de llegar a los pies de Cristo. Pero una vez sentimos ese deseo y llegó ese momento, pasó como el endemoniado Gadareno, que dice que las cadenas se rompieron, los demonios y las legiones de demonios salieron de él y se levantó esa nueva criatura. Y dijo, yo voy a seguir a Cristo, pero Cristo le dijo, es necesario que te quedes aquí y testifique de las grandezas que yo he hecho contigo. Entonces,
este evangelio será predicado y será alcanzado por la gente a través del testimonio de Jesucristo, a través de lo que Dios ha hecho en la vida del hombre. Mira, hermano, jamás en mi vida yo pensaba llegar a predicar la palabra de Dios porque nunca la estudié. Yo solamente me dejaba llevar por lo que la gente decía de Dios y aún así seguía mis pecados y en mis delitos. En mi mente corrompida, dañada porque no sabía, en mi ignorancia. Muchas veces llegaron a invitarme a la iglesia para hacer frente a aceptar supuestamente a Jesucristo, que yo no sabía ni qué era lo que estaba haciendo. Lo hice solamente por hacer. Muchas veces lo llegué a hacer. Hasta que llegó el momento, hermano, donde choqué con Cristo como chocó Saulo, camino a Damasco. Saulo era un perseguidor de la iglesia, un conocedor de la ley, fariseo de fariseos, pero era perseguidor de la iglesia, de los discípulos, de todo aquel que hablaba de Cristo. Saulo era perseguidor de ellos, se encargaba de cogerlos y llevarlos a prisiones, porque no quería que predicaran el evangelio de Jesucristo, pero lo hacía en su ignorancia. Mas sin embargo cogió unas cartas porque iba camino a Damasco a terminar con la iglesia de Jesucristo, a seguir persiguiendo a los discípulos de Jesucristo. Y llevaba cartas de los gobernantes como acceso para llegar allí y poder efectuar esos arrestos. Mas sin embargo, camino a Damasco, se consiguió con el Cristo de la gloria, con la roca inconmovible, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? Y desde ese día dejó de ser Saulo y se convirtió en Pablo, el apóstol Pablo. Todas las cosas son hechas nuevas. Todo cambió en la vida de Saulo en ese momento. La manera de cómo ver a Jesucristo, porque veía a Jesucristo como un falso profeta, como un falso Mesías. Veía a los hombres que estaban predicando acerca de Jesucristo y los perseguía porque para él estaban blasfemando. Pero chocó con Cristo en el camino. Así como usted y yo chocamos con Cristo en el camino y nos encontramos con ese ser que nos da la vida, que nos ayuda cuando necesitamos, cuando prometió estar con nosotros hasta el fin, cuando dijo: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vimos muchos hombres de Dios transformados bajo el poder de Dios. Vimos a un Josué temeroso de Dios que llegó a ser líder del pueblo de Dios. Vimos cambios y vemos cambios en las diferentes personas que vemos cuando salen de la adicción, salen de la prostitución, salen del homosexualismo, salen de todas estas cosas. Vemos los milagros, los testimonios, la gente testifica de las grandezas de Dios. Vemos cosas que decimos: wow, esto solamente Dios puede hacerlo, porque Dios es el que tiene poder de hacer todas las cosas nuevas. Pero debemos de desechar la antigua manera de vivir en todos sus aspectos. Esa antigua manera de vivir era lo que te llevaba a la muerte. Eso no puede pasar. Por eso que el ciego Bartimeo, cuando Jesús estaba pasando por aquel lugar y Bartimeo comienza a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús manda a buscar a Bartimeo y Bartimeo recibe la vista. Dice que lo primero que hizo Bartimeo era despojarse de aquella capa de mendigo y seguir a Jesucristo. Porque eso es lo que hace Cristo cuando llega a la vida del hombre. Ese es el cambio que hace en la vida del hombre. Desechar las cosas viejas que pasaron, porque aquí todas son hechas nuevas. Bartimeo tiró su capa de mendigo y dijo: ya no tengo que mendigar más, porque estoy al lado del que le da pan a los hombres. Estoy al lado del Rey de Reyes, estoy al lado del Dios Todopoderoso, y si Él está conmigo, no tengo necesidad de nada. Y si Dios es en mi vida, no tengo necesidad de nada. Tenemos que tener cuidado de no despegarnos de Cristo, sino de buscarle cada vez más.
La prueba de vuestra fe produce paciencia, y produce fe, y produce confianza, y produce más el deseo de buscar a Dios. Por eso que todo lo que te es de bendición dado por Dios te lleva a producir más deseo de acercarte a Dios, más deseo de estar más cerca al fuego de Dios, a la presencia de Dios. Por eso cuando Moisés se encuentra con la zarza que ardía y no se consumía, Dios le habla desde la zarza, le dice: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es lugar santo. El calzado de los pies de Moisés es símbolo de las cosas viejas que pasaron. Ahora vamos ante la presencia de Dios, y el fuego y la presencia de Dios nos purifica, nos santifica, nos limpia, nos hace ver diferente, nos hace sentirnos diferentes y hace que la gente vea en nosotros la gloria de Dios. En su plenitud, la gloria de Dios. Usted quiere ver la gloria de Dios, vea aquel hombre que Dios sacó de la adicción, véalo hoy predicando la palabra de Dios, véalo haciendo la obra de Dios. Usted está viendo la gloria de Dios. La prostituta que Dios sacó de la prostitución y hoy en día está en los pies del maestro, y hoy en día está derramando su vaso de alabastro, su perfume de alabastro, y dice que cuando aquella prostituta entró y echó su perfume de alabastro encima de los pies del maestro, dice que la casa se llenó del olor de su perfume. Porque es una muestra de agradecimiento cuando tú sientes, pero necesitamos la experiencia, como Job necesitó la experiencia. Por eso Job dijo al final de todas esas pruebas que pasó: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Nos hacen falta tener experiencias con Dios que marquen nuestra vida y que nos acerquen más al Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Por eso cuando vemos el adicto a las drogas salir de las drogas, cuando vemos el homosexual salir del homosexualismo, porque nadie nace siendo homosexual, Dios, varón y hembra los hizo Dios, y eso es una liberación, eso son ataduras que los llevan a creer que son féminas, y féminas que la llevan a creer que son varones. Eso son ataduras, amados. Esas ataduras se rompen con el poder de Dios. El único que puede cambiar ese panorama es Jesucristo, que dio su vida por nosotros en el Calvario. La sangre redentora de Jesucristo. Poderosa sangre. Por eso, si queremos ver la gloria de Dios, veamos cómo Dios está levantando al paralítico. Veamos cómo Dios está sanando al enfermo. Veamos, amén, cómo Dios está haciendo todas las cosas nuevas en aquel que creíamos que no iba a alcanzar nunca salvación, en lo vil y lo despreciado. Y cuando Dios los levanta, vemos que la gloria de Dios. ¿Qué tú estás esperando ver más de Dios? Por eso cuando Cristo llega, todo cambia. Usted quiere cambiar su casa, usted quiere que cambien sus hijos, pues necesita que usted cambie. Necesita que usted cambie su manera de pensar, necesita que usted se acerque a Dios. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, dijo el Señor. La piedra viva, el Dios todopoderoso, el que transformó la tormenta cuando aquellos discípulos cruzaron al otro lado de la ribera y cambió aquella tormenta en un mar pacífico, porque le dijo: viento, calma y mar, enmudece. Caminó sobre las aguas. Y Pedro también caminó sobre las aguas. Lo que pasa es que es un Dios porque se enfocó más en la tempestad que había que en el que venía caminando hacia él. Entonces hoy Jesús viene caminando hacia ti. A través de esta palabra Dios viene hablándote para que tú te reconcilies con el Señor si una vez le conociste, y para que y si no la has conocido, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tienes que decir: te acepto a Jesucristo como único y exclusivo Salvador de mi vida. Limpia mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame con tu sangre redentora. Ayúdame a no pecar más. Toma el control y el timón de mi familia.
Y te aseguro que hoy tu día va a cambiar. Cuando Cristo llega, todo cambia. Dios te bendiga, Dios te guarde y pase un excelente día. La paz de Dios contigo y con los que te rodean. Amén.